noches a todos los asistentes a este evento. Se trata de nuestro sexto webinar de gestión 2021. Les habla Alberto Nelson Vargas Calleja, soy el presidente de la BPMP Chapter. Y en esta oportunidad tengo el grato gusto de presentarles a nuestro invitado. Se llama Iván Lazo. Bien, les voy a dar un breve resumen de su trayectoria profesional y también su formación académica. Actualmente, Iván trabaja en la empresa Interact Solutions como consultor de proyectos internacionales pleno. Después, también hizo, digamos, en la misma empresa, estuvo como analista de negocios internacionales, asistente de negocios internacionales junior y asistente de proyectos y negocios. Obviamente, toda esta carrera en la empresa Interact le ha tomado 6 años y 8 meses, que me parece un excelente desempeño en esa empresa. Y también tiene alma emprendedora porque es fundador de Visible On, ¿no? Un emprendimiento propio de él, que seguramente va a comentar un poco de qué se trata. También fue asistente administrativo de Sugicom SAS, jornada completa en Bogotá. Resulta que nuestro invitado es colombiano, ¿no? Pero ya hace tiempo, hace años atrás, ya trabaja en Brasil, ¿no? Prácticamente ha desempeñado funciones en la empresa Interact allá en Brasil. Entonces estamos con un invitado de notable performance y versatilidad. En cuanto a la educación, es decir, su formación, tenemos que hizo un máster, ¿no? Un MBA, Universidad del Valle de Tacuarí, Univates. También es tecnólogo en redes de computadoras y seguridad informática para Uniminuto Colombia. Y también se ha formado en CIDE, Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo, también de Economía Mecatrónica, Robótica e Ingeniería de Control y Automatización. Entonces le doy la bienvenida a Iván. Muchas gracias, Iván, por aceptar nuestra invitación. Te cedo la palabra y puedes empezar con tu ponencia en los minutos que tienes para eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto, por la presentación. Muchas gracias, Alberto, por la presentación, por la invitación a este webinar, esta sexta jornada de conocimiento que ustedes están promoviendo desde la BPMP Bolivia. Esta es, de alguna forma, la segunda oportunidad también que compartimos un evento internacional. Estuvimos ya hace un par de meses, ¿verdad?, trabajando varias semanas en lo que fue el BPM Week, también promovido por ustedes a nivel de patrocinio. Entonces, nos agrada mucho estar aquí. Y bueno, la intención es justamente que hoy, que esta noche, a todas las personas que nos están acompañando aquí por Meets, por la live de Facebook, podamos traer un poco de las experiencias que nosotros a nivel de proyectos de automatización hemos venido trabajando en la organización, en Interact. Mostraremos o mencionaremos un poco qué hacemos en la empresa, y la idea específicamente es que podamos mostrar y enfatizar de qué se trata la automatización de procesos basada sobre la lógica o el norte de gestión por procesos en las organizaciones, y también mostrar un poco lo que es RPA, lo que es robotización de actividades, y un término que está muy en alta y que ha tomado mucha fortaleza en los últimos años, especialmente desde que la pandemia y todo el trabajo remoto nos ha llevado a sí o sí formalizar y automatizar los procesos. Así como tú mencionabas, Alberto, trabajo aquí en la organización ya hace casi 7 años. Hemos tenido la fortuna de trabajar en proyectos internacionales en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, y justamente en estos momentos estamos finalizando un proyecto con una gran base de procesos. La médula espinal del proyecto es gestión por procesos en Colombia,
y estamos incursionando, estamos formalizando un proyecto también en la parte de procesos para justamente Bolivia. Entonces es algo que nos agrada mucho, y pues la idea y la intención es que podamos compartir un poco nuevamente de esa experiencia, ¿no? Que consigamos esta noche mostrar de qué se trata la automatización de procesos, la robotización de procesos o de actividades mejor, y que consigamos transmitir cómo es simple, más allá de lo que de alguna forma llegamos a escuchar, o en algunas organizaciones o en algunos documentos se puede ver un poco más complejo. Y para ello, lo que nosotros queremos inicialmente es comentar o es mencionar que para pensar en la automatización de procesos, en la robotización de procesos, de actividades, deberíamos iniciar o deberíamos estar considerando en primer momento cuál es el estado del proceso o de los procesos que queremos someter a aquella automatización, a aquella robotización. Entonces, lo primero que nosotros quisiéramos mencionar es que existen algunos estados, algunos momentos de los procesos dentro de las organizaciones. Todas las organizaciones, independientemente del rubro en el que se desarrollen, sea comercial, sea minero, sea de software, todas las organizaciones tienen procesos, y el primer momento que nosotros podríamos definir es que el proceso existe, pero no necesariamente está formalizado. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar que un proceso no está formalizado? Generalmente no existe documentación del proceso. Generalmente las personas que interactúan con ese proceso son las dueñas y tienen su información en un cuaderno, en su memoria, en el correo electrónico. Entonces es muy fácil identificar cuando un proceso no está formalizado, porque cuando llega un nuevo colega a esa área, sea porque ha sido contratado o porque ese colega ha sido promovido para esa área, las personas empiezan a decirle: si quieres saber cómo funciona el proceso, cómo se hace la cotización, pregúntale a Juan. Si quieres saber cómo se efectúa el proceso comercial, verifica en los registros. Si no existe algo que documentalmente o formalmente le indique a este responsable o a los responsables cómo se ejecuta el proceso. Eso no quiere decir que el proceso no exista o los procesos no existan dentro de la organización, sencillamente no están formalizados. El segundo momento que nosotros podríamos describir es cuando ya las organizaciones empiezan a percibir que no solo el proceso debe existir como existe la organización inherentemente, sino que esos procesos deben estar documentados. Generalmente las organizaciones, y mucho más en algunos años, unas décadas atrás, cuando estuvo muy fuerte el tema de la acreditación o de la normalización de las ISO, las empresas empezaron a documentar, a formalizar sus procesos. Entonces existía lo que en algunas organizaciones o en algunos países se llama el POES o el POP, el procedimiento operativo estándar, donde existen formatos, donde existen instructivos. Entonces, si yo como miembro nuevo de una organización llego al área comercial, existirá un documento en el que dice proceso comercial, y yo, leyendo ese documento, podría entender a qué se refiere el proceso comercial, quiénes son los actores, específicamente cuáles son los productos, cuáles son los formatos, los tiempos. Entonces, en este momento, el proceso continúa existiendo, solo que ese proceso ya se encuentra formalizado, de alguna forma ya se encuentra documentado, sea en planillas, sea en procedimientos, sea en documentos. ¿Qué sucede? Que esta documentación es objeto de mejora conforme el proceso se va aprimorando, conforme la gestión en la organización va subiendo de nivel, llamémoslo así, y va obteniendo mayor madurez. Y esos procesos tienden o deberían estar conversando entre ellos. Entonces, el equipo comercial, cuando está haciendo la prospección, generará la cotización o generará el pedido a la parte de bodega, despachos, y existirán procesos que internamente se estarán conectando. ¿Qué sucede? Que conforme la empresa, conforme la organización va perfeccionándose, se va aprimorando, existe otro momento o un otro nivel que nosotros ya podríamos llamar
de un proceso o un momento en el cual esa documentación deja de ser solamente descriptiva, es decir, el proceso A, B, C, con informaciones descriptivas, y comienza a ser un proceso diseñado, es decir, un proceso que gráficamente la organización o los responsables de la misma, los responsables o los miembros que interactúan con ese proceso, comienzan o consiguen entender de forma gráfica cómo es el proceso. Existen varios modelos o varios estándares para diseñar los procesos, y este que nosotros estamos mostrando aquí en este ejemplo del proceso diseñado es uno de los estándares que hasta hace algunos años era el más utilizado y el más diseminado. Muchas veces, o muchos de nosotros tal vez lo debemos conocer como flujograma, que sería una serie de notaciones en un estándar ANSI en el cual cada símbolo, en el cual cada elemento, aquí permítame, sencillamente yo uso mi apuntador, en el cual cada uno de estos elementos indica o representa algo. ¿Qué es ese algo? Si es una actividad, si es una decisión, si existe una regla de negocio, una bifurcación o actividades en paralelo. Entonces lo que nosotros estaríamos viendo en este caso es la formalización que se mantiene y que ya existe del proceso o de los procesos, solo que de una forma gráfica y que facilita su lectura y su entendimiento. Entonces, hablando o sintetizando la idea principal en esos momentos, los procesos en las organizaciones existen, o si no la organización no existiría, solo que ese proceso o esos procesos pueden estar no formalizados, pueden estar formalizados o mejor documentados, y sobre esa documentación existir posteriormente lo que sería una segregación, una representación gráfica para identificar quiénes son los actores o los roles que ejecutan el proceso, cuáles son las actividades y las reglas de negocio. Aún no estamos hablando de automatización, pero sí estamos hablando de un aprimoramiento en la gestión de los procesos, es decir, de sacar la información de la cabeza, de la memoria, de los correos electrónicos de las personas, los estamos llevando a una formalización para que ese conocimiento y ese cómo se ejecuta el proceso sea de conocimiento de los responsables y radique o se mantenga en la organización. ¿Qué sucede? Que el mejoramiento del trabajo con los procesos no para aquí. Dentro de cada una de esas actividades o momentos existen ciertamente subetapas, yo las estoy describiendo de una forma macro, y después de que nosotros diseñamos o tenemos una representación gráfica del proceso, nosotros empezaríamos o estaríamos pasando a una estandarización gráfica solo con una notación mucho más aprimorada, mucho más refinada. ¿Qué quiero decir? Que esta representación que tenemos aquí del proceso diseñado es una representación válida que se usaba de nuevo hasta hace mucho tiempo, pero ¿cuál era la característica o qué sucedía con esta lectura, con este abordaje? Que los procesos se diseñaban, los procesos se graficaban de forma vertical, es decir, de arriba hacia abajo, generalmente asociando la ejecución de estos procesos a las áreas. Entonces, si hablábamos del proceso comercial, estábamos levantando las actividades, entonces prospectar, levantar pedido, acompañar la entrega del pedido por el área. Con la estandarización, en este caso, de un modelo internacional, que es el que estoy mostrando aquí, esa estandarización empieza a dejar de ser vertical y empezamos a modelar los procesos, a diseñar los procesos horizontalmente. ¿Cambia solamente la forma de diseñarlos? ¿Solamente la forma de graficarlos? La respuesta es que únicamente no cambia
su lectura, es decir, no solamente la forma de diseño, sino que en la lógica, en la gestión interna dentro de las organizaciones, cambia la lectura de los procesos. Es decir, nosotros ya no hablamos solamente de procesos intradepartamentales, es decir, los procesos de venta, los procesos de bodega, los procesos de recepción, sino que empezamos a hablar de los procesos que permean transversalmente las organizaciones. Es decir, nosotros estamos hablando del proceso comercial, es decir, ya no solamente del área de venta, sino del proceso comercial. ¿Qué significaría el proceso comercial? La prospección, donde, por ejemplo, el equipo de preventa, como se le conoce en muchas organizaciones, busca leads o busca posibles clientes, y después de identificar posibles clientes que están interesados con mi producto o servicio, los cualifica o los filtra para pasarlos al área comercial. Es decir, aquel equipo de fuerza de ventas que posteriormente va a hacer ese acompañamiento y cerrar o no la venta. ¿Para qué? Para que se entregue el producto o servicio y al final, por otra área o por otro responsable, haya un acompañamiento sobre esa entrega de producto o servicio, que sería el postventa, sería el área de relacionamiento al cliente. Entonces, cuando hablamos de un proceso modelado, con una notación estándar, donde se modela horizontalmente, de nuevo, no solamente estamos hablando de la forma como diseñamos el proceso, sino de la lógica como la organización gestiona estos procesos. Y este es uno de los elementos que generalmente se usa o que actualmente se está trabajando más previo a la automatización de un proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, teniendo documentado el proceso, teniéndolo formalizado y teniéndolo documentado, diseñado, modelado en una notación internacional, estaríamos de alguna forma ya preparados para automatizar el proceso. ¿Es prerequisito pasar por estos 2-3 momentos anteriores? Lo ideal sería que tuviésemos ese proceso de madurez. Sin embargo, conocemos y hemos trabajado con organizaciones que no tenían, por ejemplo, el proceso formalizado, es decir, estaba en la cabeza de algunos responsables y se pasó directamente a el modelaje del proceso. Naturalmente, con un servicio de consultoría, con una lectura de gestión por procesos, para que posteriormente estos procesos pudieran ser ejecutados o pudieran ser trabajados de forma automatizada. ¿Cómo se automatizada? Dentro de una plataforma, es decir, donde el formato de Excel, el formato de Word o el envío por correo electrónico sea padrón, sea universal, estándar para todos. Y allí es donde estaríamos hablando de la automatización del proceso, donde nosotros tendríamos cada uno de estos elementos que nos aparecen aquí en azul, las actividades, y se estarían ejecutando en una plataforma, en una BPMS, donde posteriormente podríamos analizar el comportamiento de ese proceso. Eso que nos va a permitir que todos ejecuten el proceso de la misma manera, con las mismas condiciones, en los mismos tiempos, con las mismas informaciones y con los mismos requisitos. Para eso, entonces lo primero que yo voy a hacer es mostrar una demo de lo que sería una automatización de un proceso. Haré 2 demos en la presentación de hoy, una sobre automatización de procesos y la segunda sobre robotización de actividades. Y para ello, en la demo de automatización, trabajaré o utilizaré un proceso sencillo de compras, donde habrá la solicitud de un producto que va a ser comprado, caerá para un responsable que hará la cotización de ese producto, levantará los precios y las condiciones de pago, por ejemplo, y posteriormente de que se haga la cotización de ese producto solicitado, un área o un responsable analista seleccionará la mejor opción. ¿Cuál será la mejor opción? Para esta empresa, individualmente, podrá ser precio, podrá ser condiciones de pago, características del producto. Para nosotros, de alguna forma, es indiferente. Lo que queremos mostrar es ese paso a paso, esas actividades del proceso, para que posteriormente, sobre este análisis, se efectúe la compra.
Entonces vamos a hacer un proceso muy sencillo donde alguien solicita un producto, ese producto va a ser cotizado, en función de esa cotización se va a escoger la mejor opción, la mejor propuesta, la mejor condición y finalmente se va a comprar el producto. ¿Dónde vamos a hacer esta demostración? Entonces justamente nosotros vamos a hacer la demo dentro del producto de Interact, de la suite SA. Entonces Interact, como mencionaba hace poco Alberto, es la organización donde nosotros trabajamos a tiempo completo. Es una empresa brasilera, ya llevamos 22 años en el mercado y nosotros trabajamos, si bien somos una empresa brasilera, con por lo menos 10, 11 países a nivel de América Latina. Tenemos partner en Bolivia, tenemos gente en Bolivia, Colombia y por lo menos en 10, 11 países de la región. Entonces, esta demo la vamos a hacer, la vamos a trabajar dentro de nuestro producto y lo que vamos a hacer funcionalmente en la demostración es mostrar qué es un proceso automatizado. Previamente, entonces yo estaba mostrando el paso a paso de ese proceso, 4 actividades muy sencillas y lo que voy a hacer en la demostración es con uno justamente de nuestros productos, que sería aquí el SA Process Manager, que es una BPMS, mostrar qué es la automatización de un proceso, a qué se refiere y cómo es sencillo o transparente para el usuario esa automatización. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, retomando o recordando, vamos a ejecutar un proceso que tiene estas 4 actividades o estos 4 momentos. ¿Listo? Entonces, voy a compartir aquí mi pantalla. Solo permítame un momento, yo verifico. Si me confirman aquí de pronto en el chat si estamos viendo aún mi pantalla. Pero para mencionar, entonces esa es nuestra BPMS, el producto que desarrolla Interact y sobre el cual nosotros específicamente estamos de nuevo trabajando. Listo, aquí me confirman que estamos ok. ¿Qué voy a hacer yo? Entonces, como usuario de la herramienta, como Iván, lo único que yo voy a hacer es iniciar mi solicitud de compra. Para mí es indiferente cómo funciona el proceso, quién lo autoriza, quién cotiza, qué hay por detrás. Yo lo único que quiero es comprar un producto. Estoy necesitando un nuevo producto. Entonces, lo que voy a hacer aquí es seleccionar el producto o el proceso y voy a decir que quiero un portátil. Generalmente en las demos siempre coloco comprar un portátil o un celular. Son los 2 productos que más se me vienen a la mente. ¿Qué sucede? Tan pronto yo hice el clic en solicitar un portátil, un notebook, la plataforma me abrió un formulario. Este formulario es el formulario que nosotros tendríamos en un Excel, en un Word y que en algunas organizaciones hasta antes de la pandemia se imprimía y se llevaba por todas las áreas. Entonces yo diligenciaba el papelito, iba al área de compras para que fuese autorizado, después iba a la parte de centro de compras para que fuera desembolsado el dinero y posteriormente lo llevaba a la parte de inventarios, logísticos, según cómo funcionara la organización para que el producto fuera adquirido. Con la pandemia, muchos de esos papelitos se vieron en la necesidad de mantenerse digitales o de llevarse, automatizarse, de que se convirtieran en formularios como los que yo estoy mostrando ahora. En este caso, entonces yo como usuario voy a diligenciar las informaciones que me está pidiendo, la fecha de solicitud, ya trajo mi nombre como usuario, digo que quiero un portátil, y voy a decir que mi computador está muy lento. Es una justificación, yo no tengo más opciones. Si yo intento salirme, no colocar este campo y finalizar, él me va a decir, ojo, que hay un campo obligatorio que necesita ser diligenciado. Entonces, la formalización, la automatización del proceso me está exigiendo, me está obligando, llamémoslo así, a que el proceso tenga unas condiciones mínimas, unos requisitos mínimos para que inicie en este caso o posteriormente para que fluya. Finalizo mi solicitud y desapareció el formulario. Yo no sé esa solicitud
de compra, ¿cómo se va a tramitar internamente? ¿Puedo acompañarla en la plataforma? Puedo, pero lo que quiero transmitir en estos momentos para ustedes es como un proceso automatizado para el usuario. No necesita hacer algo complejo. Si yo como usuario solo necesito hacer una solicitud de compra, activo el proceso, registro la información que me pide el proceso y listo. ¿Qué va a hacer la plataforma? ¿Qué va a hacer la herramienta? En este caso estoy ingresando con un otro usuario, con el perfil aquí de la señorita Jennifer. Y para Jennifer le va a aparecer en su agenda las solicitudes que tiene de procesos diferentes, de compras, de vacaciones, según donde ella sea responsable o donde ella esté involucrada. En este caso, estamos viendo la solicitud que yo inicié previamente con Iván, y si yo como Jennifer la ejecuto, fijemos lo que sucede aquí. Yo veo la solicitud, pues no la puedo modificar. Una regla de negocio, es decir, una condición que la empresa ha definido para que se mantenga la integridad y la trazabilidad de los datos. Y lo que le está pidiendo a esta señorita, en este caso Jennifer, es que cotice el producto. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Como Jennifer, por ejemplo, yo voy a ingresar aquí a Mercado Libre, por ejemplo, .com, o buscaré la información del producto. Aquí coloqué la justificación. Voy a decir entonces que es un computador, un notebook, por ejemplo. Yo no sé más características, no sé definiciones. Y podría empezar a traer toda esta información. Lo único que voy a hacer, a modo de ejemplo para la demo y para que consigamos avanzar en el detalle. Portátil, por ejemplo, aquí voy a decir que estoy en Mercado Libre. ¿Cuál es el portátil y cuáles son las condiciones de pago? Podría tomarlas de pronto de aquí, 36 veces, 36 cuotas. Y posteriormente, diligenciar la información. Entonces, yo como responsable estaré consignando todos los datos dentro de la herramienta. Aquí, sencillamente voy a colocar algo de información similar para que podamos avanzar en la demo. ¿Qué estoy mostrando o qué quiero entonces enfatizar? Que el proceso automatizado me está mostrando la información, los insumos, los requisitos que deben ser consignados para que el proceso avance. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que tenemos una solicitud de un cliente, de un proveedor, de un área interna que llega incompleto, que llega sin documentos, que llega sin la información detallada? Lo que busca la automatización es justamente que esas situaciones no se presenten. Voy a parar aquí un poco en la pausa de la automatización, en la demo de la automatización, para mostrar qué hay detrás del proceso automatizado. Yo les mencionaba o yo les comentaba que para llegar al proceso automatizado necesitamos modelar el proceso. Entonces, yo como usuario, con un doble clic, con permisos, puedo ver cuál es el flujo de ese proceso automatizado. Entonces, horizontalmente, yo estoy viendo que hay un solicitante, un cotizador, un analizador de esa solicitud y un comprador. Y puedo ver en qué actividad se encuentra en estos momentos el proceso. Se encuentra en analizar las cotizaciones. Entonces, recuerdan que hablábamos de 4 momentos para el proceso: solicitar, cotizar, analizar y posteriormente comprar. Efectivamente, el proceso en su diseño, en su dibujo, en su flujo, me lo está mostrando. Para los usuarios que no necesiten ver el flujo, es transparente, no necesitan verlo. Para los usuarios, los gestores que necesiten gestionar y acompañar cómo se está comportando el proceso, lo podemos hacer. Entonces, ¿qué hemos estado viendo hasta el momento? ¿Cómo se comporta un proceso automatizado? ¿Cómo se comporta un proceso que ha sido diseñado, que ha sido formalizado y en el cual se han sistematizado y automatizado sus formularios? ¿Qué va a suceder con esa formalización? ¿Qué va a suceder con esa automatización de los procesos? Que ni siempre todas las organizaciones están preparadas para automatizar un proceso, porque un proceso, según la dimensión, según las áreas involucradas, puede ser más o menos robusto. Y es allí
donde la robotización, que en muchas organizaciones y en muchas traducciones se denomina como robotización de procesos, nos va a ayudar. Entonces voy a describir un poco algunos conceptos sobre RPA, sobre la robotización de procesos, de actividades mejor, y posteriormente vemos esa característica de por qué nos va a ayudar a ciertas organizaciones cuando la automatización de pronto del proceso no se hace viable en un primer momento. Lo podemos tener documentado, lo podemos tener formalizado, pero la automatización tal vez aún no es el próximo paso. Y para ello, lo que yo quiero compartir con ustedes un poco es que una vez empieza a trabajar con formalización, con automatización, con robotización, empiezan a surgir muchos términos. BPM, ML, arquitectura, DMS, muchos términos y muchas siglas que son siglas necesarias de entender, pero que mejor serían de interiorizar. Y una de esas siglas o uno de esos términos que está muy fuerte y que está muy en alta actualmente es la hiperautomatización, que es un término en el cual no solo estamos automatizando un proceso o automatizando varios procesos, sino que estamos haciendo esa automatización algo mucho más robusto. ¿Qué es esa hiperautomatización o a qué se refiere? Básicamente, esa hiperautomatización se refiere al conjunto de varias tecnologías que funcionan de forma interconectada para ofrecer una mejor experiencia al cliente final. De forma general, es a eso a lo que nos referimos sobre la parte de hiperautomatización. Aquí he dejado una definición mucho más explícita de Gartner. Y Gartner, que es aquella empresa, aquel monstruo de consultoría internacional, nos muestra o nos describe una hoja de rutas, un paso a paso donde nosotros, tal vez como organización, deberíamos seguir para conseguir llegar a esa hiperautomatización. No voy a concentrarme en todos los pasos, todas las aristas, todos los detalles, sino que quiero transmitir dónde entra la parte de RPA en todo este paso a paso, en toda esta hoja de ruta promovida dentro de la hiperautomatización. Mencionar específicamente que esa hiperautomatización, así como la automatización de un proceso o muchas de las iniciativas internas dentro de una organización, necesitan de una definición estratégica y de un respaldo por la dirección. Pueden ser ejecutadas de abajo hacia arriba, individualmente tal vez, como elementos de innovación tal vez, pero para que tenga un porte y una repercusión organizacional, sí o sí deben tener un respaldo de arriba hacia abajo, es decir, de la dirección, del comité que toma las decisiones y naturalmente de quien va a colocar dinero y recursos dentro de estas iniciativas. Entonces, en un primer momento se identificaría qué vamos a ganar, cuáles son los costos y los riesgos de trabajar sobre esa hiperautomatización, ese conjunto de actividades. Y fijémonos que en el segundo momento o en el segundo paso de esa hoja de ruta que describe Gartner, ya nos dice que nosotros debemos optimizar los procesos. Debemos mejorarlos, saber si son escalables, cuál es su entrega específicamente, para que sobre esa automatización de los procesos efectivamente podamos trabajar o utilizar aquella tecnología, aquellos grupos que mencionamos nosotros de herramientas que van a trabajar de forma orquestada o sincronizada. Entonces, muchos de nosotros, especialmente los que somos más de la área técnica, de TI, de desenvolvimiento, de la parte de automatización, colocábamos al inicio la tecnología. Entonces, primero pensamos en cuál es la herramienta y posteriormente qué vamos a hacer sobre ella. Cuando la lógica, hablando de gestión, hablando de negocio, es al contrario. Nosotros primero debemos identificar cuál es la necesidad, cuáles son aquellos dolores que vamos a resolver y posteriormente cuál sería la herramienta que nos va a permitir que esos dolores se minimicen o se eliminen. Entonces, es una crítica constructiva a algunos de nosotros que somos de la área técnica, que hemos pasado o hemos visto, pensado que la herramienta y la tecnología es lo primero, cuando antes
debe existir una necesidad y un pensamiento de negocio. Pero ¿qué sucede y por qué he marcado en naranja, mejor, en morado, este tercer momento? Porque aquí en la parte de la tecnología es donde nosotros vamos a encontrar una serie de tendencias internacionales, una serie de evoluciones tecnológicas que hacen parte de la hiperautomatización y donde nosotros efectivamente encontraremos la robotización. Entonces, ¿por qué traje este gráfico? Que es un estudio de Ernest & Young, una guía práctica de robotización y de parte de inteligencia artificial en América Latina, porque ellos no solo describen cuáles son aquellas herramientas, aquellas tecnologías que deben ser consideradas para hiperautomatización, para proyectos de inteligencia artificial, sino que también nos describen cuál es la tecnología más madura para esos proyectos. ¿Y a quién estamos viendo en estos momentos? Que RPA es la tecnología más madura, RPA y RDA. Entonces, ¿qué es RPA? ¿Qué es eso de robotización de procesos? Lo primero que nosotros nos imaginamos es esto, un robot físico o para algunos del área industrial, del área de mecatrónica, por ejemplo, nos imaginamos un robot con estas características. Eso es lo que en primer momento nosotros pensamos cuando escuchamos la palabra robot. ¿Qué es un robot técnicamente hablando? Para la parte de robotización, estamos hablando, refiriéndonos a procesos de negocio, un robot es esto. Y ustedes me van a decir, pero espera ahí, Iván, nos dijiste que íbamos a hablar de automatización de procesos y de RPA de forma simple. Me estás diciendo que esto es un robot. Entonces, que esto sea un robot no necesariamente quiere decir que nosotros debamos trabajarlo en codificación o que necesitamos verlo de esta manera. Cuando nosotros hablamos de RPA, lo que nosotros debemos considerar es que va a ser algo sí en código que no necesariamente necesitamos codificar y que se va a trabajar por una característica singular, y es que ese robot, es decir, ese código, ese pequeño programa, puede ser grande o menor, pero que será un programa, va a trabajar de forma estandarizada. Es decir, yo como trabajador en una organización no tengo un rendimiento, no tengo un desempeño lineal. Estoy cansado en las mañanas o con mucha energía o cerca del almuerzo mi rendimiento disminuye. Cuando llego después de almuerzo llevo un tiempo porque estoy pesado, estoy triste, estoy feliz. Nosotros los colaboradores, como somos las personas que ejecutamos los procesos, tenemos, como muestra el gráfico, altas y bajas. ¿Eso qué hace? Que los procesos, las actividades que nosotros ejecutamos tengan esa variabilidad en la ejecución, diferente de lo que sería la forma como un robot, un pequeño programita, ejecutaría esas actividades. ¿Por qué? Porque un programa no se cansa, él no va a almorzar, él no necesita estar de alguna forma conversando con los colegas, él sencillamente tiene una actividad y la ejecuta. Entonces aquí nos preguntaríamos, bueno, pero al final, ¿qué es RPA? ¿Qué es robotización? Entonces, la robotización, RPA, es una tecnología, y aquí quiero ser muy enfático, por eso lo he subrayado, es una tecnología que emula el comportamiento humano específicamente en dos sentidos, en dos habilidades. Una, en las manos, lo que ejecutan las manos, y lo que ven los ojos. Es decir, si yo tengo una actividad en la cual debo redactar, escribir con mi teclado o hacer algunas actividades con mi mouse, RPA va a poder hacerlo. Si existe alguna actividad donde yo debo identificar información en una orden de compra, en una factura, en un correo electrónico, actividad que estoy haciendo con mis ojos, el RPA, esta tecnología, lo va a hacer. ¿Por qué es interesante usar RPA? Además de lo que mencionaba previamente un poco a nivel de estandarización, a nivel de desempeño lineal o específico, que el RPA es más eficiente, es decir, mantiene una línea de desempeño lineal, puede trabajar
24 horas, es decir, un programa que se está ejecutando, no necesita dormir, no necesita ir al baño. Mejora la calidad porque él, de nuevo, se ejecuta en un tiempo mayor en lo que haríamos nosotros. Necesitamos dormir, comer, conversar, y es más escalable. Es decir, yo podría aumentar la carga de trabajo de un robot, es decir, de aquel programa que yo he configurado, con alguna codificación extra o algunos recursos. Para yo hacer que una persona ejecute más una actividad, necesito que esa persona se dedique más tiempo o que se quede más horas, o llegar a un punto en el que físicamente yo como trabajador no voy a conseguir dar más. Entonces, estas son algunas de las características por las cuales yo debería pensar o considerar que RPA, la robotización, es un camino interesante. ¿Y por qué RPA es una alternativa cuando estamos hablando de automatización de procesos? Y aquí solo me quiero devolver un segundo, porque si bien nosotros hablamos que estamos haciendo la automatización de procesos, la robotización automática de procesos, generalmente la robotización se hace sobre actividades específicamente. Cuando nosotros estábamos viendo hace poco el proceso de solicitud de compras, veíamos que yo, en este caso, mi usuario Jennifer, una vez veía el producto solicitado, ¿qué hacía? Iba a una página, Mercado Libre, podría ir a Amazon, buscaba la información, estaba escribiendo en el navegador, la página estaba escribiendo en la casilla de búsqueda por el producto, y posteriormente, con el mouse, copiando y pegando, la llevaba al formulario que estaba sistematizado. Es una actividad específica, la cotización de un producto que está involucrada dentro de un proceso mayor. Entonces, cuando pensamos en robotización, generalmente nosotros estamos asociando la sistematización, la robotización de actividades más que procesos, que son repetitivas, que tienen una secuencia lógica que puede ser hasta cierto punto emulada o reemplazada por una aplicación, y que después de que una persona aprende esa actividad no va a generar valor. Es decir, después de que yo aprendo tal vez a cotizar, yo no estoy haciendo ningún análisis, yo no estoy haciendo ningún filtro, lo único que estoy haciendo es buscando un producto, tomando la información de precio, condiciones comerciales y llevándola a la plataforma. Cuando esas actividades son identificadas, es que podríamos pensar, deberíamos considerar en robotizar un proceso, o en este caso, una actividad. Y para nuestro ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer en estos 5 minutos que nos quedan para la demo, para la presentación, es mostrar cómo nosotros vamos a robotizar una actividad específicamente de nuestro proceso. ¿Cuál va a ser esa actividad? La actividad de cotizar el producto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos identificado que esta es una actividad que podemos sistematizarla, dejarla autónoma, así que ningún usuario la utilice. ¿Qué voy a hacer para ello o cómo lo voy a trabajar? Voy a ingresar a mi aplicación, en este caso no con la de Jennifer, sino nuevamente aquí con mi usuario de Iván, y lo que voy a decir es que ya no quiero comprar un notebook, entonces yo quiero un celular azul. Eso es lo que quiero comprar, las informaciones que me solicita el proceso. Una justificación que para este caso no nos interesa, pero ¿qué es lo que yo quiero hacer? Comprar un celular Xiaomi Note 10 azul. Acá hay un serial, un consecutivo, con el cual yo voy a acompañar la solicitud. La solicitud número 06 salió de mi usuario. Voy a venir aquí al usuario de Jennifer, únicamente para que veamos la solicitud del Xiaomi, la número 06. Voy a mostrar aquí un segundo. ¿Qué tendría que hacer yo como responsable? Tendría entonces que cotizar esos productos. En nuestro caso, yo no voy a hacerlo, sino que esta actividad se la voy a asignar, a endosar a un robot.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Aquí en Interact nosotros tenemos una tecnología integrada para la robotización, es un aliado chileno, Rocketboot, y nosotros, aquí yo tengo ya cargada mi plataforma, ¿qué es lo que va a hacer el robot? Va con esta serie de pasos, esos pasos que yo le estoy informando, él va a ir a buscar a Mercado Libre y a otra página el producto que yo le he dicho. ¿Qué es lo único que él me va a pedir? Oye, Iván, necesito que me digas cuál es la solicitud de compra. En este caso es la número 6. Y adicionalmente he configurado este robot para que me cotice y me lleve cierta información aquí al área de trabajo. Entonces fijémonos que aquí no hay ningún archivo de Excel, pero posteriormente va a aparecer. Entonces, ¿qué va a hacer mi robot? Aquí lo voy a ejecutar y vamos a ir viendo cómo se van a abrir páginas solitas. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí con mi robot es que él se ejecute de forma automática. Un segundo, a ver si ya le di un clic aquí en ejecutar o no. Ya le dije 6. Uy, aquí, fíjense que está el código, él se empezó a ejecutar y él solo abrió Mercado Libre. Yo no estoy moviendo nada, aquí están las manos. Él está esperando a que la página termine de cargar, fijémonos. Escribió el nombre del producto que en la solicitud está, ingresó a las búsquedas, abrió un archivo de Excel y fijémonos, él está trayendo la información de los productos que ha encontrado. No estoy haciendo nada, lo estamos haciendo en tiempo real. Está colocando la información de los productos que él encontró al buscar en Mercado Libre. Yo le coloqué que me busque 20 productos. Yo le podría definir al robot que coloque toda la información o todos los productos que él encuentre al momento de hacer esa búsqueda, pero para fines prácticos, y no quedarnos aquí toda la noche viendo cómo el robot diligencia la información, le dije que cuando llegue a la línea 21 encuentre 20 productos, lo haga. Después de que él hace la cotización de esos productos, le dije que fuese a Amazon. No encontré Amazon Bolivia, por eso le dije que fuese a Amazon México, y aquí terminamos la actividad de robotización, lo que yo le dije al robot que debía hacer. Les mencionaba que debíamos prestar atención a la área de trabajo. Entonces, él no solo buscó la información, levantó los precios en Mercado Libre, sino que me guardó un archivo de Excel y lo que veíamos que estaba diligenciando, lo tenemos aquí. Esto a nivel de funcionalidades de aplicaciones que conocemos en el día a día. A nivel de mi proceso automatizado, ¿qué más hizo este señor? La actividad que debía ser ejecutada por Jennifer, la 6, me la resolvió. Me dijo dónde hizo la cotización, cuál es el valor del producto y las condiciones de pago. Aquí hemos hecho un ejemplo con 2 cotizaciones, pero lo podríamos hacer o lo podríamos trabajar con otros escenarios o con otros casos de uso. Fundamental, importante, que antes de aplicar la tecnología, definamos, planifiquemos cuál es la regla de negocio, cuál es la necesidad que vamos a resolver. Entonces, en este caso, de forma práctica, dentro de la demostración, robotizamos una actividad específicamente del proceso. De nuevo, ¿cuál fue esa actividad? El cotizar producto. ¿Cuánto tiempo me hubiese llevado a mí como usuario, en ese caso, a Jennifer, para traer la información de esos 20, 21 elementos? Tanto en la página de Mercado Libre como, por ejemplo, en la página de Amazon. Entonces, ya para terminar, en este último minuto, quiero dejar aquí una frase de un estudio también de Gartner, en el cual ellos indican que para 2022, ya aquí cruzando la esquina el próximo año, el 65% de las organizaciones que hayan implementado automatización de alguna forma en sus procesos, en este caso con robotización, estarán incluyendo algoritmos o estarán incluyendo tecnología del lenguaje natural. ¿Por qué traje este elemento? Porque
tenemos un proceso o una caminada, formalizar procesos, automatizar, robotizar y posteriormente aplicar o llegar de alguna forma a la hiperautomatización, inteligencia artificial, lenguaje natural y otras tecnologías que van hacia adelante. Entonces, espero que haya podido ser explícito con mi presentación, haber conseguido transmitir qué es la automatización de procesos, qué es la robotización de actividades y cómo de forma práctica es algo simple que resuelve o nos debería resolver la ejecución de procesos, de actividades de nuestros usuarios y a mejorar el desempeño de nuestros negocios en las organizaciones. Entonces, voy cerrando por aquí mi intervención. Alberto o al equipo, si tiene alguna duda, preguntas, comentarios, por favor, abrimos los micrófonos o el chat para que los podamos comentar. Bueno, muchas gracias, estimado Iván, por la excelente presentación. Realmente un tema muy interesante, ¿no?, que cada día está acaparando la atención de más y más empresas y profesionales. El tema de la hiperautomatización no es un tema no muy entendido en nuestro medio, que apenas estamos empezando a utilizar el tema de la robotización de procesos. Actualmente algunas empresas de telecomunicaciones están haciendo algunos procedimientos utilizando bots, ¿no? Pero así a gran escala todavía no tenemos una experiencia muy grande en Bolivia. Solamente, a ver, aquí tengo una pregunta de Facebook que dice: ¿en qué medida la hiperautomatización va a ser un factor de reemplazo de las personas que trabajan en una empresa en actividades repetitivas? Sí, ese es un tema que siempre que la tecnología se ha hecho presente, el debate, la discusión, la conversa toma de nuevo vida. No es solamente la robotización o la automatización, sino la aplicación de tecnología. Sí, es evidente que robotización, por ejemplo, va a desplazar, va a sacar la ejecución de actividades que no agregan valor para los usuarios o para la empresa de las personas. Eso es verdad. ¿Para qué? Para que esas personas puedan trabajar sobre el análisis, por ejemplo, de esa información o puedan trabajar sobre actividades que van a agregar más valor para ella como persona, es decir, una persona que llega o aprende a cotizar de la forma como yo estaba mostrando, después de cierto tiempo no va a tener un crecimiento. De nuevo, porque yo estoy haciendo una tarea repetitiva, no estoy haciendo un análisis, estoy haciendo una ejecución específica de cotizar. Yo recuerdo mucho un ejemplo cuando yo trabajaba, estaba estudiando la parte de mecatrónica, esa discusión surge desde hace un buen tiempo y hay un ejemplo bastante recurrente que es cuando no existían los despertadores, cuando no existían aquellos dispositivos que en la mañana a las 5 o 6 de la mañana te despiertan. ¿Cuál es el despertador? Hace ya varias décadas era una persona que llegaba a las ventanas de los predios de las casas y con un palo, con una varilla, golpeaba dentro, o en ese caso en la ventana, de la persona que pedía o contrataba el servicio de despertador. ¿Qué sucedió cuando ese dispositivo, el despertador, automatizó, reemplazó la actividad de este señor? Que este señor debió dedicarse a otra actividad. ¿Por qué? Porque esa actividad ya no estaba agregando valor para lo que se requería en esos momentos. Entonces, efectivamente, la tecnología en algunos casos va a desplazar o va a ayudar a que actividades sean optimizadas y por otro va a exigir que nosotros como profesionales, como sociedad, como organizaciones estemos en constante
formación y educación de nuestras personas para que no seamos desplazadas, sino para que seamos provistas y aprovechemos la tecnología. Entonces, es una pregunta bastante frecuente y hay ciertas características a considerar. Aquí Giselle tiene un comentario donde dice: ¿qué sugeriría para que las áreas a automatizar adquieran confianza y sean partícipes en el proceso de automatización? Ahí, Giselle, yo creo que lo más importante es que los miembros que van a ser parte del proyecto estén involucrados desde el inicio. 1. 2, que nosotros seamos las personas que internamente la organización estemos impulsionando esta automatización, o los consultores, la organización que está promoviendo la misma con tecnología o con la consultoría, consigamos hacer evidente cuáles son esos beneficios al momento de automatizar. Hay un tema, y por ejemplo nosotros que hemos trabajado con algunos proyectos de automatización, vemos mucho dentro de las organizaciones, es uno, la imposibilidad de alguna manera de ver los beneficios de la automatización en el proceso como un todo. Para algunas personas que no tienen esa visión más sistémica de cómo el proceso automatizado podría mejorar, es un desafío. Y lo segundo, el tema de la resistencia al cambio. Entonces, allí hay una serie de elementos o una serie de metodologías que deberíamos aplicar o promover para que este cambio sea gradual. Automatización no debe ser de 0 a 100. Automatización debe ser un proceso continuo, progresivo y que muestre de nuevo beneficios a los involucrados al momento de ser ejecutado. Muy bien. Bueno, aquí tengo otra pregunta que dice si tiene conocimiento del porcentaje de que disminuirían los costos en una empresa que va a robotizar sus procesos. Sí, ahí esa respuesta va a depender mucho del proceso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos a analizar el proceso, generalmente trabajamos sobre 4 dimensiones para analizar el proceso, ¿no? El tiempo de ejecución. Hola, hola. Creo que se cortó la conexión de Iván. Vamos a esperar unos segundos, por favor. Bueno, mientras tanto, se vuelve a conectar Iván. Seguramente respecto a esta pregunta del Facebook, en cuanto a los costos se refiere, creo que depende mucho del rubro y depende también del tamaño de la empresa, ¿no? Porque... Aquí, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Okay, creo Estaba que se fue por un haciéndote... segundo aquí la conexión. Entonces mencionaba que para poder estimar el retorno de la automatización de un proceso, la robotización de una actividad, nosotros deberíamos conseguir estimar cuánto nos está costando el proceso en estos momentos, sea que se esté ejecutando de nuevo con Word, con Excel, que se esté ejecutando con el papelito en las áreas, y sobre el costo de ese proceso, identificar cuáles van a ser las mejoras puntuales en algunas actividades, si estamos hablando de robotización, o de las actividades como un todo en el proceso. Va a disminuir el tiempo, va a ser reasignados recursos, vamos a aumentar la capacidad de entrega del proceso, o vamos a conseguir aprimorar la calidad, porque eso finalmente se va a materializar en recursos, dinero, que a su vez sería lo que nos estaría pagando o generando, permitiendo hacer el cálculo del ROI, ¿no? Entonces serían de alguna forma esa la forma inicialmente sugerida. Muy bien, excelente. Yo
cuando se cayó la señal estaba indicando que el costo tal vez también tiene relación con el tamaño y el rubro de la empresa, ¿no? Tal vez dependiendo inclusive hasta del área, ¿no? Que se vaya a robotizar. Tal vez no es lo mismo, digamos, aplicar la robotización en procesos operativos que en procesos de soporte, por ejemplo, ¿no? Debe haber ahí un factor, una variante que hace que el costo sea diferente de un rubro a otro, o también del tamaño, de un tamaño de empresa determinado a otro, ¿no? No sé si estoy en lo cierto, estimado Iván. Así es, Alberto. Por eso mencionaba un poco al inicio que va a depender mucho del proceso específicamente. Existen algunos frameworks para hacer o para seguir ciertos lineamientos para el cálculo del ROI, pero ciertamente el rubro, el proceso y las características del mismo que nos va a permitir hacer ese análisis. En la robotización, por ejemplo, de actividades, realmente lo que nosotros hacemos es calcular de forma explícita cuánto tiempo, por ejemplo, se demora la persona por ejecutar una cotización, cuánto tiempo ejecutaría, por ejemplo, 10, y ese mismo tiempo, cuántas cotizaciones, hablando de nuestro ejemplo práctico hoy, ejecutaría el robot. Entonces, ¿cuánto vamos a generar de más, en este caso de cotizaciones, para hacer el cálculo o dimensionar de alguna forma este punto de retorno? Ok. Acá hay una pregunta de Facebook también, de Williams Morales. Dice, hola, ¿ya hay experiencias donde la inteligencia artificial aplicada en los RPA pueden realizar tareas donde se requiere la decisión humana? Sí, sí, ya existe tecnología para eso. Creo que William, que nos preguntaba, hay dos elementos cuando empezamos a hablar ya más de la parte de inteligencia artificial o de toma de decisiones autónoma, y es la siguiente. Una, que la inteligencia artificial o los algoritmos que trabajamos en inteligencia artificial se nutren y son educados, son formados por histórico. Y generalmente ese histórico no siempre lo tienen las organizaciones. Entonces, nosotros si vamos a aplicar inteligencia artificial, si vamos a colocar los algoritmos, aquellos programas a que aprendan, a que se entrenen, como técnicamente denominamos, necesitamos histórico. Y ese histórico debe ser un volumen significativo. ¿Para qué? Para que la tasa de error sea menor. ¿Por qué? Inteligencia artificial, siendo simplista en su definición, es estadística, ¿no? Entonces necesitamos insumos que sobre una lógica que él mismo va a descubrir nos va a generar una salida. Entonces, la robotización, sí existen algunas tecnologías para esa tomada de decisiones. El primer desafío, de nuevo, entonces, es el tema del volumen, los insumos, y el segundo desafío, que naturalmente es muy humano, es que muchas organizaciones, por más que un algoritmo de inteligencia artificial o de robotización tome una decisión, ni siempre confían en esa decisión. No recuerdo ahora el porcentaje, pero si mi memoria no me falla, está cerca del 67%, en el cual organizaciones que aplican, que utilizan inteligencia artificial para que esos algoritmos decidan, tienden o terminan cambiando la decisión del algoritmo que el algoritmo tomó. ¿Por qué? Porque aún no concebimos que un programa o algo que no entendemos decida. Entonces hay de alguna forma dos desafíos en las puntas, ¿no? Uno a nivel de insumo y otro a nivel de salida en la tomada ya de decisión de esos algoritmos. Ok, creo que hay una pregunta de Patricia Corrales o un comentario, Iván, no sé si por favor. Sí, aquí Patricia, buenas noches Patricia, aquí tú nos consultas o mencionas que en el caso de las empresas pequeñas y medianas, ¿qué procesos te recomiendo automatizar en el área administrativa financiera? ¿Para qué tamaño de empresa se adecua RPA? Patricia, es una pregunta bien interesante y RPA, eso es lo chévere. Disculpen que use el término, lo chévere
de trabajar con RPA, porque RPA como se enfoca en actividades, en sistematizar, robotizar aquellas actividades repetitivas, no difiere de empresas grandes, pequeñas o medianas. Eso es lo primero. Y lo segundo, las áreas que son más plausibles generalmente de iniciar la robotización son áreas como, por ejemplo, financiera, la parte de despachos, o lo que son las áreas o los procesos de prospección y comercial. Explícitamente para el área administrativa financiera, todo lo que tiene que ver con notas crédito, por ejemplo, al final de mes, el cierre contable, las devoluciones, las notas créditas que deben ser causadas, sean el SAP, sean el ERP, sean las planillas de Excel, se convierten en una tarea repetitiva. Llega un momento en que si ustedes tienen un formato, una planilla sobre el cual reciben esa información y posteriormente deben causarla en el sistema que ustedes trabajen, esa actividad es repetitiva, entonces es una puerta de entrada, llamémoslo así, para hacer la robotización. Y si hablamos de forma un poco más general, en otras áreas, o para que de pronto tú, Patricia, contemples qué otras actividades podrían ser robotizadas, lo que se tiende a generar o a considerar es, uno, el nivel de repetitividad de esa actividad, y dos, el esfuerzo que genera esa actividad. Es decir, uno, que yo la ejecute de forma repetitiva de la misma manera, y dos, que el esfuerzo para ejecutar esa actividad no sea significativo. Es decir, yo voy a tomar la información, voy a leerla, copiarla, pegarla en un elemento, entonces ese esfuerzo no es mandatorio. Yo no necesito hacer un análisis al respecto, sino es un trabajo más mecánico. Entonces, las áreas administrativas, las áreas financieras tienen muchos procesos o muchas actividades que se pueden automatizar. Y en nuestro caso, robotizar, perdón, y en este caso, hablando de Interal, nosotros justamente hemos hecho la alianza con una tecnología que trabaja con robotización de una forma bastante democrática. Entonces conseguimos que usuarios hasta cierto nivel de conocimiento del proceso puedan inclusive empezar a robotizar algunas actividades. Después de que el robot o la actividad de pronto necesite integraciones con otro sistema, tal vez se requeriría del apoyo técnico, pero inclusive algunos usuarios al inicio con la plataforma podrían sí robotizar ellos mismos sus actividades o parte de ellas. Muy bien. No sé si hay otras preguntas. No tengo más acá en Facebook. En todo caso, creo que hemos llegado al final del evento de hoy. Agradecerte, estimado Iván, por la excelente presentación. Un tema realmente muy interesante, un tema que tenemos todavía que explorar acá en Bolivia. Agradecemos mucho tu tiempo, por haber aceptado la invitación y por habernos mostrado prácticamente el futuro en lo que es la automatización del proceso. Bueno, no sé si tienes algunas palabras de despedida, pues yo te cedo la palabra y agradecerte en nombre del ABPMP Bolivia Chapter nuevamente. Muchas gracias nuevamente a ti, Alberto, al equipo de ABPMP, a Ale y a todas las personas que han estado acompañando de nuevo esta sexta edición del webinar aquí por el Meet, por el Facebook. Nosotros estamos muy felices por haber conseguido acompañar esta presentación y bueno, estamos aquí a disposición para próximos eventos o posibles consultas que puedan surgir más adelante. Y bueno, lo interesante o lo chévere de conseguir traer estas nuevas tecnologías es que podamos ver qué hay por al frente o inclusive qué está ya en el presente para que podamos ir mejorando y aprimorando nuestra gestión, ¿no? Al final, todo esto que venimos trabajando es en pro del cliente, ¿no? Mejorar su satisfacción y lo que estamos entregando a nivel de productos o servicios. Excelente, Iván. Entonces, queda abierta siempre las puertas para ti
nuestros eventos. Nos vamos a seguir viendo con seguridad más adelante. Y agradecer también a las personas que han asistido a la sala y a todos los que están viendo en Facebook Live. Mandarles un saludo especial y que tengan todos un buen fin de semana. Muchas gracias. Nos vemos, estimado Iván. Muchísimas gracias a todos y un lindo final de semana igualmente. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias a todos.